Hola a todos, veo que ya estamos en el vivo. Bueno, muy contenta de estar aquí en esta charla que vamos a tener con Agus Rivisic, a quien quiero muchísimo, y a la vez estamos inaugurando una serie de vivos, así que ya vamos a ir contándoles a medida que avancemos cuándo van a ser las fechas. Voy a invitar a Agus a ver si la encuentro. A ver. Ténganme un segundito de paciencia, que tengo que encontrarla por aquí. Creo, Agus, a ver, que me tenés que decir vos o aceptar mi invitación. Momento, ¿eh? Ahí. Vamos a esperar a Agus y arrancamos con este vivo, Tomar la Vida. Ahí viene, me quedó en la cabeza. ¡Hola, Agus! Buenas, para que Hola, tengo que... vamos a ponernos para que nos vean. Ahí Ahí. está, Ay. listo. ¿Se ve? Bueno, muy bienvenida, Agus. Qué lindo Muchas verte, que nos gracias. estamos viendo seguido. A ver, estoy... Ahí está, listo, ahí nos vemos. Ahí está perfecta, ¿Se Agus. ve? Me parece que se me Gracias. corta un poco esto de no, cuando aparece la segunda pantallita uno no sabe dónde queda ubicado, pero ahí me parece que estamos las dos divinas, mira. Ay, gracias, Nelda. Bueno, Divinas. gracias, Sol, por invitarme. No nos vemos, nos estamos viendo seguido, pero nos tenemos que ver en cuerpo presente en algún momento. Sí, sí, lo necesitamos, Agus, ¿no? Con Agus compartimos, bueno, la pasión por las constelaciones familiares y somos muy amigas además y compartimos varias pasiones y pensamientos y líneas de pensamiento similares, así que es un Parece. placer, hermosa. Bueno, y si te querés presentar, Agus, que adelante, mucha gente ya te conoce seguro de la que está acá. Eh, bueno, mi nombre es Agustina Rivisic. Eh, Conozco las constelaciones desde el año 2002. eh, Me prestaron un libro y me detonó la cabeza. En esa época no existía, o sea, no existía, era todo nuevo. Y bueno, desde entonces hasta ahora no paré ni de constelar, ni de estudiar, de formar gente. Eh, un poco pensando en el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Venía pensando en mi línea de vida y en todas las cosas que fueron pasando de manera medio mágica. Me fui a vivir al campo, vivo en el medio del campo, tengo 3 gallinas, estamos luchando con una huerta, o sea, un poco soy medio multifacética. Y hace poco también profundicé mucho en el mundo del focusing, que es una técnica que va bastante de la mano con constelaciones. Así que también explorando la posibilidad de enseñar focusing y no mucho más. Algo así es lo que soy. Y amigas, ¿no? Amigas de formación, amigas de dar clases juntas, las dos asustadas cuando empezamos a formar en constelaciones y ayudándonos a constelar juntas. Una gran amistad con vos también. Sí, sí, Agus, sí, que a mí me hace profundamente feliz, ¿no? Todo lo compartido y lo que nos resta por compartir en estos trayectos de vida que se cruzaron. Así que contenta, ¿no? Y cómo salió esta idea del vivo que veníamos hablando, de hacerlo, cuándo, cómo, si hacíamos una serie, porque hay tanto que hablar sobre constelaciones, y después con todas las demás ramas que se van desprendiendo, ¿no? Recién mencionabas el focusing, que es tan maravilloso y que se puede integrar como técnica, y así hay otro montonazo, cómo nos apasiona a las dos también toda la línea de la trayectoria de vida, neurosis de clase, que Necrosis de tiene que clase. ver con un enfoque de incluir el contexto social. Así que, bueno, para hablar tenemos millones de temáticas. Sí. Eh, Pensaba, cuando decías esto, pensaba que también, o sea, podemos preguntar a ver qué más, ¿no? ¿Qué más necesita la gente como abrir la mirada, ensanchar el espacio, la perspectiva? Porque muchas veces nosotros pensamos que está todo dicho y no es así, ¿no? Como a mí me gustaría tener esa perspectiva también, como que nos vayan proponiendo.
Totalmente, sí, 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 Agus, sí, podemos hacer una encuesta por Instagram, a ver de qué temas les gustaría que conversemos, que profundicemos. Ahí se está uniendo un montón de gente muy conocida, Eh, así que sí, sí, estoy hola a viendo. todas y a todos, hermoso. Eh, bueno, Agus, y en esta línea, si nos hacen preguntas en el medio, somos muy nuevitas ambas en Instagram. Yo veo que aparecen letras y cosas. Si pescamos alguna pregunta, la incorporamos. Dale. Y si no, podemos ir arrancando nosotras, ¿no? Con qué significa, por qué le pusimos tomar la vida, ¿no? Y qué significa tomar la vida, que es tan amplio. Con lo cual, si Eh, querés arrancar vos y yo agrego, dale, vamos por así. ahí, hola, está Dani Rambaldo ahí, pone dos grandes juntas. Muchos alumnos también, qué lindo. Eh, Sí, por ahí, bueno, hay mucha gente que es muy, muy, muy del mundo de las constelaciones familiares, entonces eso me parece que nos va a permitir por ahí ir por otros lugares, ¿no? Pero básicamente ahí están preguntando qué es la técnica del focusing. Hablo sí. un Un día poquito de vamos. lo de, sí, eso. Ahora vamos a hablar de tomar la vida y por ahí, si nos queda un ratitín, prometo que haga una pequeña explicación. Eh, a mí tomar la vida me parece siempre, cuando estamos enseñando constelaciones, me parece que nunca insisto demasiado sobre eso, ¿no? Como cuando uno entra en el mundo de las constelaciones familiares, por ahí piensa más que tiene que ver con buscar en los ancestros, con ver qué pasó, y en realidad el centro para mí, por lo menos desde la perspectiva de Hellinger de constelaciones familiares, es justamente ayudar a la persona a que tome su propia vida, ¿no? Como a desenredarla de lo que pasó, pero, y Hellinger lo dice también, poder pararse en sus pies para tomar la propia vida. En definitiva, ese es el gran trabajo de las constelaciones familiares y a partir de ahí el proceso personal. Totalmente, Agus, totalmente. A mí me encanta siempre decir que tenemos fuerza cuando estamos en nuestro lugar, que también tiene que ver con tomar nuestra propia vida, ¿no? Y tomar nuestra propia vida con mirando lo que sucedió, con todos los hechos, algunos hermosos y otros dolorosos, algunos que no sabemos también, ¿no? Y que a la vez se trata de mirar qué es lo que sucedió, con qué puedo estar, a qué le puedo estar siendo leal de manera invisible, ¿no? Sin ser consciente, y que todo ese trabajo lo que me permite es estar cada vez más en mi lugar. Y desde ahí tomar mi destino personal, que vos sos una experta en hablar de los destinos, y era una de las líneas que teníamos, con lo cual, bueno, si querés hablar un poco del destino, ¿no? Porque me parece que cuando pensamos en tomar la vida, los conceptos básicos de Hellinger tienen que ver con cuándo tenemos fuerza, cuando estamos en nuestro lugar y a la vez cuando tomamos a nuestros padres. Y eso completamente es así, es un proceso que se hace de a poco el tomar a nuestros padres, ¿no? Porque siempre han ocurrido determinadas circunstancias que hacen que a veces nos sintamos más cerca, a veces más lejos, según lo que cada uno fue vivenciando. Y entonces, a las dos creo que nos gusta mucho aclarar que este es un proceso, ¿no? Que tomar a los padres en determinadas etapas de nuestra vida es de manera distinta y siempre volvemos con algo nos vamos encontrando en nuestra vida que nos hace volver a revisar esa relación, volver a revisar esa relación. Pero además de eso también está cuál es nuestro destino, ¿no? Y lo que queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos. Así que, si querés compartirnos la visión acerca del destino desde Hellinger y desde vos. Cuando estabas hablando me venía una imagen un poco de un ejercicio que me hicieron hacer cuando yo me formé en constelaciones. Eh, para los que no son consteladores o no conocen mucho la técnica, tiene mucho que ver también con la disposición en el espacio, ¿no? O sea, básicamente nosotros imaginariamente tenemos en el espacio trazada una línea, digamos, si yo estoy parada acá y soy la protagonista de la historia de la que estemos constelando, siempre atrás van a estar los ancestros, primero los padres, los abuelos, los bisabuelos, y siempre adelante los consteladores, imaginamos que está la vida, mi destino, no es exactamente lo mismo, pero de atrás es de donde venimos y hacia adelante es lo que me toca lo que me queda por vivir. Y eso es como una línea de vida, también se le dice el río de la vida, pero es como una trayectoria de vida, ¿no? Eh,
hay un concepto que es muy interesante, que Hellinger le da varias vueltas, ¿no? Que es la palabra destino, y que me parece que también está bueno que la gente que está escuchando se pregunte qué es el destino, qué piensan que es, qué sienten que es el destino. Hay una serie que a mí me gustó mucho, que el eslogan era "el destino lo es todo", ¿no? Como si tuviera la fuerza del destino un peso que dirige todo. Y Hellinger en relación a eso dice que todos tenemos un destino personal. Eso significa que de alguna manera las grandes líneas de nuestra vida están trazadas y tienden hacia un lugar desconocido. Él habla mucho del misterio de la vida y de que la vida es inmanejable. Pero también en estos enriedos de nuestra historia pasada puede ser que nos quedemos detenidos y que estemos mimetizados con destinos ajenos, ¿no? Entonces la gran pregunta por el destino, que uno nunca tiene demasiado claro, ¿no? Es, ¿estoy viviendo mi propio destino o estoy viviendo como destino propio algo que es un destino de un ancestro? Por ejemplo, está Sandra, la gran Sandra Ruffet, que vio todos los talleres de constelaciones que hice en Mashwitz, y una vez estábamos trabajando con algo que tenía que ver con el destino, me acuerdo porque ella representaba, y había una historia de una señora que tenía, su mamá había tenido una hermana que se había suicidado, y la persona que estaba constelando tenía como todo el peso de la muerte sobre sí, la vida le costaba un montón y le costaba seguir adelante, ¿no? Y la gran pregunta era, ¿este es mi destino? Y lo que se veía claramente en la constelación es que estaba viviendo el destino de esa tía, de la que nunca más se había hablado porque se había suicidado, ¿no? Entonces traía sobre sí esa tristeza, traía sobre sí el peso de la vida y la vida la vivía como invivible, hasta que pudo desentrañar que no era su destino, que estaba viviendo como destino propio el destino de la tía. No sé si los mareé mucho con mi explicación, pero eso, ese despeje que hacemos constelando nos permite ayudar a la persona a pararse sobre sus pies, tomar su vida y el destino que le corresponde, que vuelvo a decir, es misterio, ¿no? Podremos tener algunas ideas, que yo tenía claro desde los 15 años que no iba a ser ingeniera civil, estaba claro que iba a ser psicóloga, y eso es parte de la fuerza del destino, pero no tenemos todo asegurado ni todo tan claro. Lo que sí tenemos es, si nos paramos en nuestros pies, la fuerza para enfrentarlo, la fuerza para tomarlo, la fuerza para vivirlo. Va por ahí. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto o qué piensan también del destino, ¿no? Como no deja de ser una propuesta de Hellinger. A veces yo digo, bueno, no se olviden que es su opinión también, ¿no? Que es la propuesta de las constelaciones familiares. Totalmente, ¿no? Porque a Hellinger es interesantísimo leerlo, a veces es bastante fuerte, ¿no? Los postulados de Hellinger son fuertes, y es muy interesante leerlos y después reflexionar, ¿no? ¿Qué sentido me hace esto? ¿Qué me moviliza? ¿El hasta dónde? Hay otros autores también, ¿no? En general Hellinger se basa en otro montón de autores que es interesante profundizar y conocer. Y, y pensaba a la vez aún, ¿no? Que es el destino, o sea, el destino personal, mi destino propio, ¿no? Lo que es mi vida y el destino familiar. Y como somos parte de nuestro destino familiar, y a su vez, o sea, y tomando ese destino y tomando lo que sucedió en nuestro sistema, es cuando tomamos fuerza, ¿no? Y por eso muchas veces en las constelaciones miramos a lo que sucedió atrás y al pasado, con la idea de desenredar algunas lealtades invisibles o los hilitos invisibles, como muchas veces nos gusta decirlo, para tener más fuerza para ir hacia nuestra propia vida. Y esto no quiere decir, porque muchas veces, muchas cuestiones propias, en realidad repetimos algunas situaciones, ¿no? De nuestra familia de origen y de todo nuestro sistema, o maneras de hacer. Y esto de por sí no está mal ni bien, en realidad. A lo que me lleva el destino personal es a pensar, ¿sí? Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque quiero y es mi deseo, o si hay algo que está ahí como atadito con el destino familiar, ¿no? Y yo me acuerdo de ejemplos que nos daba Mabel Mechiani, muchos ejemplos en la formación, ¿no? Que ambas venimos de ahí, no sé, que en un momento hablaba de estas cosas que tenemos incorporadas, ¿no? Ella daba ejemplos
cómo utilizar la pasta de dientes en un cepillo y cómo era muy distinto cómo lo usaba ella y cómo lo usaba su marido en ese Claro. momento, y cómo eso tiene una explicación en nuestros propios sistemas familiares y la manera de hacer las cosas. Y ahora me voy a cualquier lado, pero escuchándote me acordaba de la crisis del 2001, ¿no? En donde mucha gente se fue a vivir a España o a otros países, y también ahí, digamos, en las distintas cosas que hacemos, poder evaluar, bueno, seguramente sí, o muchos de los que se fueron, porque hay una investigación sobre esto, a España tenían sus ancestros que habían venido, ¿no? Sus abuelos o bisabuelos de España. Entonces, a veces lo que se trata es de identificar, esto lo estoy haciendo porque es mi destino propio, sí, está perfecto, ¿no? Como siguiendo en esas vueltitas del sistema familiar. Y por ahí en algún momento, o estudiar una misma carrera que estudió alguien de mi familia. Y en un momento por ahí me doy cuenta que, bueno, que no es mi deseo pleno, ¿no? Mi deseo genuino. Y entonces hago otra cosa, ¿no? Y acá muchas veces no hacemos las cosas distintas porque el miedo es a dejar de pertenecer a nuestro sistema. Y lo que vemos y recontravemos en el mundo de las constelaciones es que nunca dejamos de pertenecer, porque de No hay ahí manera. venimos, ¿no? No hay Eh, manera. sí, 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 acá me gusta, Aus, el retomar cómo, digamos, que crecer implica sentir un poco de culpa, que es esta culpa buena, de la buena culpa de la que habla Hellinger, ¿no? Y poder decir lo hago diferente, pero sigo perteneciendo. Y todo esto, ahí hicieron una pregunta específica de qué significa el destino para Hellinger. Bueno, todo esto es el destino, vos por ahí lo querés explicar más Sí, específicamente. brevemente un poco lo mencioné antes, pero como si Hellinger pudiera diferenciar como dos nociones de destino, ¿no? Que es el destino personal, y vuelvo, la definición es un misterio, o sea, puedo tener algunos pantallazos, algunas pinceladas, pero básicamente es todo por desplegarse en mi vida. Lo tengo claro y no sé qué es, lo sabré con el diario del lunes, pero hay algo en mi vida que va a pasar. A veces a mí me gusta hacer la comparación, vuelvo, ¿no? Yo soy un fracaso con la huerta, lo confieso, pero lo sigo intentando, y muchas veces el que no sabe le cuesta mucho distinguir una semilla, qué sé yo, la del tomate es parecida a la de los morrones, por decirle algo, pero muy distinta de la rúcula. Al principio yo no distinguía ninguna, entonces era todo destino la semilla. ¿Qué quiere decir? O sea, estaba plantada, nunca se sabe muy bien si va a salir o no, cuando sale el primer verdor es toda felicidad, pero que hasta que la planta no toma forma, uno no termina de saber cuál es el destino de la planta, ¿no? Estoy hablando de una persona inexperta. Y en un momento la planta se convierte en una bellísima planta de tomates y da tremenda cantidad de tomates, pero en principio cuando era semilla era todo destino. Digo esta metáfora como para plantear un poco la idea metafórica de lo que es el destino para Hellinger. Misterio por realizarse. Esa sería la idea. Y se empantana o se empaña o se complica un poco porque en ese destino por realizarme, que es mi vida o la tuya, está el destino familiar, están las historias no resueltas, los traumas, que son como ganchos que nos tienen ahí enroscados y que sin darnos cuenta a veces repetimos, ¿no? Por ejemplo, se nota hablando un poco de lo que a nosotros nos encanta, que es neurosis de clase y bueno, toda esa milonga, esta dificultad que tenemos muchas veces de progresar cuando venimos de un sistema donde el progreso fue muy difícil o casi imposible, ¿no? Progresar económicamente, por ejemplo. Donde no queda claro, o sea, ¿es mi destino progresar o es mi lealtad con mis ancestros que todos vinieron de España, muertos de hambre, les fue todo muy difícil? ¿Qué me pasa a mí cuando me empieza a ir bien? ¿Y qué siento? ¿Y me va mal porque es mi destino que me va mal o porque a todos nos fue mal y yo quiero ser como ellos? No sé si se entiende, hay una parte nuestra que está siempre mirando a nuestros ancestros y que está queriendo repetir ese destino para sentir que pertenece ahí. ¿Sí? Y las constelaciones familiares es una de las maneras en las que yo puedo discernir si estoy viviendo un destino ajeno o si me estoy apropiando de mi propio destino. Esa sería la constelación es una gran manera. Focusing es otra, necesitaba mencionarlo. Y esto me hace acordar un poco a lo que decías, ¿no? Me hace acordar al ejercicio que les contaba. Eso te iba a decir, Agus, sí, sí, que se nos quedó ahí Eso, el ejercicio. que tiene que ver como con la línea de vida.
había algo en la línea de lo que les estoy explicando que a mí me tenía retenida con una tía. Entonces, no sé, no, yo ni me acuerdo porque salió bien, no me pesa más, pero vamos a suponer que era que no me podía casar. Ahí se nos fue una pregunta, pero ya no sé si la podemos recuperar. La voy a Sí, decir en voz alta. Puede ser si nadie en mi familia trabajó de lo que quería ni estudió lo que quería. Claro, sí, totalmente. Puede ser que te cueste un montón. Gracias, Diani. Vuelvo sobre el ejercicio. Entonces, Mabel, que era nuestra profe en ese momento, me ayudó a hacer un ejercicio para tomar conciencia y desatarme de ese destino de no poder casarme, porque mi tía no se había podido casar. Y estaba en la línea de mi vida, que es un poco Sol, que a mí me gustaría que les cuentes lo que es, porque la línea de vida es súper interesante. sí, Entonces, claro, mi fuerza vital no estaba encauzada hacia mi vida. ¿Se acuerdan que les conté lo de la línea y que la vida está adelante? No estaba encauzada hacia mi destino. Siempre estaba muy atenta a cómo mi tía había vivido, entonces mi fuerza no iba para adelante. Bueno, Mabel hizo un pase mágico, digamos, esas cosas que hacemos en constelaciones, que yo en ese momento no entendía, y mi representante logró mirar a la vida. Pero así todo, digo, teniendo en cuenta esto de que dice el Sol, ¿no? Y que repite también es un proceso, caminaba 2 pasitos y había como una lentitud que me agarraba en esa constelación. Y Mabel me decía, podés volver a mirar las veces que necesites, ¿no? Y esto da cuenta de lo que nos cuesta diferenciarnos de los nuestros, de su destino. Por ejemplo, que ella no se casó y yo sí. Entonces yo me daba vuelta, miraba a mi tía me miraba y daba 2 pasitos más, y necesitaba volver a mirar y daba 2 pasitos más. Y Mabel, que es una figura de autoridad para mí en ese momento y actualmente también, me dijo, a lo largo de tu vida tal vez necesites seguir mirando muchas veces, porque es un proceso. Tomar la propia vida realmente es un proceso, como dice Sol. Y muchas veces nos va a pasar que algo nos vuelva a tironear. No pasa nada, miremos, nos damos vuelta y damos un pasito más. Digamos, esa es un poco la línea también, ¿no? Que no estamos encadenados para siempre al destino familiar y que tampoco está tan claro hacia dónde tenemos que caminar y a veces nos va a costar. Y está muy bien que así sea. Bueno, pero contales de la línea de vida. sí, No sí, hablo más. sí, no, buenísimo, Agus. Ahora cuento de la línea de vida, pero me hiciste ir hacia cuando hablabas, ¿no? Esto de que podemos siempre mirar un poquito más. Y realmente a veces necesitamos mirar y necesitamos, porque mirando es cuando integramos, ¿no? Integramos eso como parte de nuestra historia, pertenecemos y a la vez hacemos nuestra vida. Son un montón de variables que se conjugan. Ahora digo variables y viene desde la sociología, que ahora lo voy a introducir, pero mientras te escuchaba en esta lealtad, ¿no? Con tu tía y que no se casó, también pensaba en tomar a la vida y tomar a los padres y cómo las situaciones de la vida nos van haciendo mirar un poquito más esa relación, y un poquito más, y un poquito más. Y el mundo de la pareja, que puede ser otra charla que demos sobre la pareja, que es entusiasmante, porque realmente, ¿no? Es una oportunidad la pareja para sanar y además una oportunidad para seguir revisando. ¿No? Cuántas veces en la pareja, que es donde más se nos despierta en otras situaciones, pero con la pareja sobre todo, desde dónde reaccionamos, ¿no? Desde dónde, desde qué parte nuestra, y acá introduzco las partes y después lo retomamos con Focus y Nabus, porque todo está relacionado, como Todo desde alrededor. qué parte eh, muchas veces el otro me dispara situaciones y me lleva a situaciones que yo todavía no tengo resueltas con mis padres. Y por ende tampoco las tenía tan presentes. ¿No? Entonces, para mí un buen tip es darnos cuenta cuando reaccionamos de más, ¿no? El otro puede Sí, decirme no es algo demasiado. que no me gusta, ¿no? Y demás, pero cuando hay algo de más, es una buena oportunidad para revisar, bueno, ¿a qué me lleva esto? ¿Desde dónde respondo? ¿Desde niño? ¿Desde alguna situación que pasó en mi sistema? ¿Desde parejas que no pudieron tener una buena comunicación? ¿No? Y ahí siempre están, porque vamos hacia la pareja, desde también la incorporación de nuestros padres como pareja y desde la incorporación adentro nuestro, desde el femenino y el masculino interno nuestro. Y esto son estas matrices vinculares en las que nos criamos, nos hacen, bueno, aparecen todo el tiempo. Y bienvenidas que aparezcan, porque en realidad, y por eso bienvenida a la pareja también, y las distintas parejas que vamos teniendo a lo largo del tiempo, porque nos permiten revisar y seguir revisando y cada vez más estar con los pies sobre nuestra fuerza
ir más hacia el destino que queremos tener, ¿no? Pero bueno, se me disparó ese lado de la pareja, pero en la Bien, línea muy de bien. vida, las variables, la sociología, hay algo que con AUS nos fascina, que se llama sociología clínica, ¿no? Viene de Francia y el precursor, quien la creó, se llama Vicente Golejac, y él trabaja con diversas herramientas, pero una es la línea de vida, ¿no? Y la línea de vida, o la trayectoria de vida. La propuesta es trazar nuestra línea desde que nacemos hasta la actualidad y a la vez se trazan tres líneas, ¿no? Una es la propia, otra es la familiar y otra línea tiene que ver con el contexto social. Y también hay un espacio antes de comenzar nuestra propia vida que tiene que ver con nuestros padres y nuestros ancestros. ¿Qué nos permite esta maravillosa herramienta? Además de que es muy fuerte ver todo lo que nos fue sucediendo, ¿no? A lo largo de nuestra historia, en una línea, ¿no? En una sencilla línea, y eso ya moviliza un montón. Después de que lo anotamos, empezamos a trabajar sobre mirar eso que escribimos y qué nos sucede con eso. Y es mucho más potente cuando lo hacemos en grupo, porque también trabajamos con todas las personas grupales. Y el poder incorporar el contexto social, político y económico, es muy revelador, porque siempre estamos situados en un contexto y eso nos marca muchísimo, ¿no? Por ahí recuerdo no sé, a los 10 años que mi papá estaba muy triste y que perdió el trabajo y de repente en un proceso de concientización me doy cuenta que trataba de la crisis del 89, donde hubo una hiperinflación, ¿no? Y cada cosa va tomando más lugar y más sentido, en realidad. Eh, y esto, si lo Y aplicamos, dimensión sí, también, pensaba, ¿no? Como toma dimensión, porque ya no es algo subjetivo y pequeño entre mi papá y yo, no en tu caso, ¿no? Yo me acordaba de sí, una sí, situación similar, sino que empezamos a sentirnos partes de algo más grande, o sea, y empezamos a darnos cuenta de las implicancias personales que tiene, del impacto personal en las relaciones pequeñas, cotidianas que tiene, lo cotidiano más grande. Tenemos que hacer un taller de eso, Sol. Perdón, sí, te sí, corté. sí, 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 porque nos fascina, ¿no? Nos fascina, realmente, y yo lo tenemos siempre presente, pero a medida que uno va trabajando y sobre todo en los talleres grupales, es tan enriquecedor, ¿no? Porque además nos empezamos a sentir, por un lado siempre decimos nosotras desde las constelaciones, y yo lo repito muchas veces, la verdad, que somos mucho más parecidos de lo que creemos, ¿no? Tenemos historias diferentes, pero en términos de los dolores, de los traumas, de las alegrías, de los procesos, somos muy parecidos. Eso hace muchas veces que en un taller de constelaciones, sin conocer la historia del otro, hay algo profundo que se moviliza, porque empatizamos, pero además de eso, porque también es nuestra historia, ¿no? Y con AUS nos encanta pensar en la historia del país, de las luchas sociales, y de nuestro país, del resto de los países, cómo la historia, ¿no? También la historia en sentido amplio da una explicación a qué nos fue pasando como sociedad y las sociedades en general. Eh, entonces, también esto, llevado a nuestros ancestros, nos da muchas explicaciones. Yo siempre me acuerdo, no sé, Agus, si estabas ahí, pero en una clase de Mabel era, y no me acuerdo quién le estaba dando, por ahí le estabas dando vos, pero era sobre el árbol genealógico, ¿no? Y en realidad ahí es armar el árbol genealógico y para una práctica los demás empiezan la persona lo presenta y el resto de los alumnos empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y después también a ver cómo me refleja eso a mí con mi propia historia. Y, y en un momento, y esto nos pasa porque somos con prejuicios también, ¿no? Que también es una parte que tenemos que aceptar, había todo un cuestionamiento de una situación de un abuelo, bisabuela, ahora no me acuerdo bien, que había abandonado a sus hijos, ¿no? Y entonces, en realidad, ¿desde dónde, no? Hablamos cuando hablamos y cómo necesitamos conocer bien la historia y hasta dentro de nuestra propia historia. Hay una frase que a mí me encanta, que es toda conducta tiene un sentido, ¿no? Y entonces que eso no justifica lo que haya hecho o no haya hecho cada persona, cada uno tiene que ser responsable por lo que hace, pero permite entender, ¿no? Y poder empezar a integrar y mirar desde otro lugar. Bueno, entonces eran muchas críticas sobre esto, cuando en realidad a partir de, digamos, por suerte salió eso para poder
abrir el marco, abrir el concepto, abrir la mirada y entender que eso pertenecía a un contexto de hace 100 años, donde las situaciones eran otras. Sí, te voy a contar un ejemplo que me parece que suma porque es un ejemplo concreto también, trabajando con un árbol genealógico, o sea, trabajando con metagenealogía, como me gusta trabajar a mí, que Sí, mezcla también mucho de focusing. Estábamos viendo el trabajo de una, también, ¿no? Un caso, vieron que siempre vienen por un tema, creo que era una persona que no podía tener hijos. Y cuando estábamos trabajando a nivel de los ancestros, buscando como cuáles eran las historias en relación a tener y no tener hijos, llegamos a la historia de una bisabuela que había sido medio, ¿cómo se dice? Medio casquivana, ¿no? Como así de medio suelta de pollera, con el sí fácil, y que había tenido muchos hijos de hombres diferentes, ¿no? Y bueno, lo que decís, bueno, cómo se desató mucho el prejuicio, el juicio, y en ese sistema en particular era como había sido vista como una prostituta, y que tener muchos hijos estaba mal, bueno. Entonces, era demasiado esto que vos decís, ¿no? Cuando es excesiva la reacción en función de lo que están contando, y era demasiado para quien lo contaba, se sentía muy enojada con esa bisabuela y nos contaba, nos explicaba lo ligera de cascos que había sido y qué mal había dejado parado a la familia. Entonces yo le pregunté en qué año había sido, ¿no? Como empecé a situar en el contexto social. Y resulta que había sido en la época de la posguerra en Italia. Había sido ella y estaban las hermanas más chiquitas, el papá había muerto en la guerra, contexto social de posguerra en Italia, nenes chiquitos, el hombre no está, hambre, mucha hambre, soldados, los aliados, y resulta que esta mujer había decidido prostituirse, si ustedes lo quieren llamar así, para poder alimentar a sus hermanitos porque habían quedado totalmente devastados por la guerra, ¿no? Contexto histórico indispensable para poder comprender decisiones humanas, porque si no, no somos robots, estamos atravesados por la historia social. Y poder contextualizar las decisiones, no había trabajo, no había hombres que mantuvieran, no había campo para arar, no había comida, los niños se morían de hambre, contextualizar, ¿no? Permitió que pudiera reconciliar su historia con esta abuela. Digo, en la línea de lo que vos decís, no podemos pensarnos aislados de la historia que tenemos y del contexto histórico, social y económico, porque estamos atravesados. Pensemos en nuestra situación actual. No somos las mismas personas ni tomamos las mismas decisiones en muchísimos casos que antes de la pandemia. Estamos en un momento histórico también. totalmente. Sí, 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 Agus. Sí, cómo me gusta esto del contexto, ¿no? Y además de sentirnos parte de algo más grande realmente. Así como de Eso. nuestro destino familiar, el destino social también podríamos pensar, Sí, sí, ¿no? o el Y, destino y- del y llevar- mundo, claro. sí, 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 completamente. Sí. Bueno, disculpe Me, si pasaron algunas preguntas, si no las seguimos, Agus, no, pues yo en esto, ¿querés que me digamos, fije? tengo miedo de tocar el celular y que algo explote, si Vos vos te hablá, querés yo me fijar, fijo. pero de todas maneras después vamos a hacer una pequeña encuesta si hay preguntas y demás y retomarlas en otro vivo. Yo después prometo que me voy a aprender cómo tocar el celular sin sacar la pantalla. Yo hasta ahora no veo más preguntas, pero sí por ahí Bien. es un buen momento, Sol, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí es un buen Sí, momento para que las respondamos. sí, 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 Agus, y en un momento, sí, porque vamos a seguir con tomar la vida y las constelaciones familiares en otros vivos, pero ¿sabes qué me gustaría, Agus, si a vos te dan ganas? Dale. Eh, que nos cuentes un poco de focusing, que fue una pregunta que apareció y que para mí realmente tiene una conexión con las constelaciones, si bien es una técnica distinta, ¿no? Pero muchas veces pensamos desde las constelaciones, trabajamos temáticas relacionales, ¿no? Y temáticas relacionales con nuestro sistema, con nuestras parejas, con nuestros hijos. También un montón de temas se pueden abordar con constelaciones, ¿no? Temas laborales, organizacionales, educativos, pero también hay un trabajo muy fuerte y muy interesante de hacer que tiene que ver con las distintas partes, los distintos aspectos nuestros. En la formación AUS, yo recuerdo haber hecho ejercicios con vos en realidad el que me impacta mucho, hay una temática que genera mucho, que hay que trabajarla con cuidado, que tiene que ver con las dinámicas víctimas-perpetrador, pero la cuento porque
en estos ejercicios de las partes que tiene que ver, la propuesta es, este tema es difícil, pero todos tenemos en nuestros sistemas víctimas, perpetradores, y dentro nuestro tenemos estos aspectos, ¿no? El yo total, mi aspecto víctima y mi aspecto perpetrador. Y poder mirarlos y poder trabajar con ellos, ya me hace poder mirarme a mí mismo y mirar a los otros de manera distinta. Bueno, y toda esta introducción, porque como Focusing trabaja con las partes, digo, y con las partes de uno mismo, adelante, señora, introducirnos en el Focusing, que creo que nos vas a dejar deleitados. Eh, el problema de focusing es que es igual que las constelaciones. Una cosa es explicarlo y otra muy distinta a vivirlo. Y lo que estoy aprendiendo es que una cosa es vivirlo de a poquito, ir probando cada tanto, y otra cosa es tomarlo como un modo de aproximación a la vida. Pero básicamente focusing es una técnica, podríamos decir, que descubrió Eugene Shendlin, que fue discípulo y después fue un gran colaborador hasta que desarrolló toda su filosofía de Carl Rogers. Eh, Él descubrió que las personas que se manejaban con su propio mundo interno de determinada manera, ya se podía determinar desde la primera o segunda sesión de terapia quién iba a tener éxito o no en función de este modo de vincularse con uno mismo. Lo dije todo al revés, pero Mariana dice, es un camino de ida. ¿Eh? No, ¿Se no, se entendió? entendió, se Bueno, entendió básicamente, perfecto. lo que él se dio cuenta es de que ya uno podía determinar en la primera o segunda sesión de terapia si una persona iba a poder aprovechar el espacio, ¿no? En función de cómo se escuchaba que se vinculaba con su mundo interno. ¿Y cuál era la gran diferencia fundamental? Es que las personas que cuando están hablando se detienen y parecen prestar atención a algo que está pasando dentro de ellos, cuando están tocando algún tema y le prestan atención, porque pasar pasa en todos, solo que hay gente que le presta intuitivamente atención, acceden a un campo de información interno que es mucho más grande que la cabeza, que es lo que todos tenemos súper activos, y y que expresa la experiencia global de lo que me está pasando. Y global también es interaccional, es decir, que es lo que me está pasando internamente en relación con todo esto, con todo lo que me hace sufrir, con todo lo que tiene que ver que estoy contando con mi jefe. Hay un campo de información que podemos atender y aprender a escuchar que tiene que ver con esa capacidad de registro que es mucho más amplia que la mente, ya lo dije, que el focusing por unos pasos y una manera de describir lo que tuvo Eugene Shendlin se puede aprender y se puede empezar a poner en práctica. Y que para mí es, además, yo creo que es una dupla muy potente el focusing y las constelaciones. Y un poco, mírame, ahora me doy cuenta que todo tiene sentido. Porque las constelaciones permiten que veamos con mucha claridad cuál no es mi destino. En las constelaciones uno constela y pone a la luz el enredo inconsciente que me tiene atado a mi destino familiar. La mejor herramienta para eso, desde mi punto de vista. Y el focusing, cuando uno aprende a escucharse de esta manera que Shendlin tan maravillosamente desarrolló, el focusing me permite discernir los pasos a seguir para tomar mi camino personal. Y que de las voces, qué sé yo, cuando voy a hacer un vivo con Sol, crisis total porque a mí estas cosas mucho no me convocan. Bueno, qué voces estaban ahí dando vueltas? El miedo a la exposición, si mi mamá estuviera, ¿qué diría? No sé, hay un montón de voces internas y hay voces más profundas que el focusing nos ayuda a escuchar, a discernir, a atender de una manera específica para poder, en función de todo lo que aparece, tomar decisiones desde un lugar más sentido, no más pensado, más sentido, más globalmente sentido. Básicamente esa sería una manera, es muy difícil de explicar, pero esa sería No, una se aproximación. entiende aún si, mira qué loco, me quedé porque dijiste qué diría mi mamá, y yo hace un ratito pensé en mi mamá, como en qué, no, bueno, sí, en qué diría, o a la vez Agus conoció a mi mamá, y apareció, y ahora cuando decís todas las cosas que se nos despiertan, ¿no? Ante una situación, sí. Sí, y a mí me gusta mucho Agus cuando
cuando contás esto de que es como entrar a la casa y te dan un café, lo vas a contar vos mejor que yo, ¿no? Pero como me encanta como cuando lo usás como metáfora para explicar el focusing, ¿no? Como que es una manera de tratarnos también, de tratar a nuestras partes. Sí, básicamente vos lo dijiste como el yo global, pero me parece que también desde el focusing se le llama la presencia. Digo, si yo estoy hablando y de repente me pongo a escuchar, ¿no? O sea, esta sensación que me apareció, claramente se establece una relación entre algo en mí que escucha y algo que está pasando. O sea, somos uno, pero soy una, pero hay dos, la que escucha y esta parte mía que está hablando a nivel del cuerpo. Eh, y la actitud fundamental del focusing, que es como la llave maestra que abre todas las puertas internas, es el modo en que abordamos eso que nos pasa. No tanto qué decimos o cómo lo pensamos, sino cómo lo recibimos. A Sol lo que le gusta es porque yo a veces cuento un cuento muy chiquitito que es la idea de un forastero, de alguien que fue expulsado, que fue dejado de lado y que vuelve a su pueblo, muerto de hambre, solo, con necesidad de hablar, con necesidad de ser escuchado, y golpea una puerta y le dicen que está sucio, golpea otra puerta y le dicen que no venga a mendigar, que trabaje, que busque trabajo, golpea otra puerta y es rechazado sistemáticamente porque siempre se le encuentra algo malo a este forastero. Y de repente ve a lo lejos que hay alguien parado al lado de una puerta que está abierta con una sonrisa y que se queda esperando a ver si el forastero decide tomar confianza para entrar por esa puerta. Y que si el forastero se anima, esa puerta permanece abierta, es recibido con amor, pero sin obligación de que se saque su mochila ni sus zapatos, se lo invita a sentarse al lado de un sillón que está preparado para él, se le da tiempo para acomodarse, el tiempo que necesite para tomar aire, sentir el sillón, ¿no? De esa manera se trata a lo que vamos escuchando adentro nuestro, sin prisa, con amor, dándole tiempo a todo lo que nos habita, que nunca fue escuchado, porque pocos estamos acostumbrados a hacer eso, a que se siente en el sillón y que sepa que estamos ahora sí dispuestos a escucharlo. Y a Sol le gusta porque yo digo que se le sirve un café porque ella toma mucho café. Pero básicamente esa es una actitud que si nosotros empezamos intuitivamente a tener con lo que nos pasa, que no es lo más normal, lo más normal es que si nos angustia dar un vivo, una parte diga, pero sos una estúpida, no te das cuenta que esto te conviene, que la gente te conozca y que hablar de constelaciones que te gustan, bla, bla, bla. No, bueno, esa es una actitud más conocida, tenés que superarte, superar tus metas, no dejarte llevar por la debilidad, no es focusing. Focusing es, bueno, mi amor, vamos a darle lugar a esto en vos, que se siente todo apretadito y angustiado cuando vamos a hacer algo que nunca hicimos. Y preguntarle a qué le tenés miedo, ¿sí? Es como, va por ese lado. Pero bueno, no era la clase de hoy, no era sobre focusing, no nos vamos a explayar en eso. No, no, es cierto, pero me Podemos hablar encanta. de Yo focusing en creo, otra oportunidad. sí, vamos a hablar de focusing en otra y podemos hacer un ejercicio. Podemos, ahora nos dijo el mosquito, ¿no? Pero podés Sí, hacer sí, un sí, ejercicio. podemos Pero totalmente. a mí me encanta y también, ¿no? Mientras te escuchaba, Au, que me fascina y a la vez los que somos facilitadores de constelaciones, es todo como un cambio de switch, Sí, facilitar para hacer focusing, ¿no? Primero conectarnos con nosotros y que, o sea, hacer focusing con alguien que nos acompañe. Pero después también aplicarlo a otros, ¿no? En pequeñas prácticas, porque es una manera distinta. En esto de que, bueno, es distinta. Otra vez podemos profundizar en eso, porque como facilitadores tampoco es que hacemos nada, o sea, no es que no hacemos nada, pero acompañamos un proceso porque el que tiene la respuesta es el consultante que viene, ¿no? Y sin duda. nosotros, a partir de ayudarlo a determinar el tema, acompañamos y mostramos, vamos poniéndole palabras muchas veces son los representantes, otras veces somos nosotros como facilitadores que sugerimos determinadas frases sanadoras y vamos acompañando, ¿no? Pero la verdad es que no hacemos, básicamente acompañamos, o sea, no Mm. depende de nosotros. Sí el estar presentes. Y en Focusing
también hay mucho de eso, ¿no? De acompañar, pero no intervenir, no interviene quien facilita No, focusing. Entonces nos cuesta, a mí me pasó, las pequeñas prácticas que hice me costó, y es todo un desafío, y a la vez pensaba aún mientras escuchaba en esto de qué importante para quienes nos dedicamos a ayudar a otros, ¿no? Y acompañar procesos de otros, también buscar espacios, y el focusing me parece un espacio maravilloso en eso, para poder trabajar con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces estamos tan en la acción que es poquito el tiempo que queda para trabajar con. Eh, Así que tenemos que hacer una charla. sí, tenemos tanto para hablar sobre, tanto para hablar. Sí, 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 sí. Bueno, Agus, habíamos dicho, se voló el tiempo, son menos cuarto, habíamos dicho 40 minutos es más que suficiente, así la gente no se aburre. Eh, Nos podríamos quedar horas, pero Eternamente. bueno, él quiere comer, él quiere cenar, vamos a preparar la cena. ¿Y qué podríamos decir, Agus, como cierre, palabras finales? Creo que fuimos abriendo, ¿no? Y ampliando con todo lo que está relacionado al tomar la vida, ¿no? Con nosotros, con nuestro sistema, con el contexto. ¿Te gustaría Por hacer alguna ahí, reflexión? o sea, me gustaría, pero no sé si se hacen estas cosas en el vivo, así que por ahí peco de maleducada. Podemos Me hacer lo que gustaría, queremos. ¿podemos hacer lo que queremos? Sí, sí, Nada, sí, me estamos gustaría por totalmente. ahí como cerrarlo, vamos a hacer como una pequeña ejercicio chiquitito de mezcla entre focusing y constelaciones y eso, bueno, que la gente pueda recibir un poquito de esta experiencia, llevarse algo y por ahí dejarnos una palabra, que es como por ahí nos gusta trabajar. No sé si estás de acuerdo. Me encantó. Esto no, Sí, sí, vamos como con se eso. darán Vamos con cuenta, nosotras improvisamos sobre la marcha. Sol no puede manejar. eso. Bueno, entonces, los voy a invitar a todos y a nosotras dos también a que cerremos un segundo los ojos y volvamos sobre nosotras. Volver sobre nosotras. Y prestemos un poquito de atención a cómo es estar adentro nuestro en este preciso momento. Solamente percibiéndome en esto que soy ahora, sin pretender cambiar la respiración, nada, solo mirar. Y desde este lugar nos invito a imaginarnos que frente a nosotros se para nuestra vida o nuestro destino. Y dense un segundo para percibir si algo cambia a nivel de la percepción interna cuando mi vida y mi destino están parados frente a mí. ¿Cómo vivo dentro mío la presencia de mi destino? ¿Cuál es la sensación que aparece? Dense tiempo para darle lugar a eso que nos habita cuando el destino está presente. Y nos voy a invitar a que busquemos una o dos palabras que de alguna manera puedan describir qué me pasó cuando mi destino estuvo clarísimamente parado frente a mí. ¿Qué me pasó a nivel de mi cuerpo, mi sensación sentida? Y cuando la tengan, esa palabra, esas dos palabritas, los vamos a invitar a que la escriban y vamos a intentar leerlo. Y Sol, no sé si vos querés decir lo que te apareció, yo voy a contar después el mío. Sí, sí, puedo compartirlo. Me sentí, a mí me cuestan las meditaciones, por eso Focusing me parece tan interesante. ¿No? Hay otra docente que queremos muchísimo, que es María del Carmen Toscano, y María del Carmen siempre empieza las clases o los talleres o lo que fuese con una meditación, en ir para adentro. Y a mí que estoy a mil todo el tiempo y demás, me cuesta, y acá cuando me dijiste, cerrar los ojos, dije, no, y No me obedecí, hagas esto. por favor, yo me quedo mejor mirando. Y la verdad que fue lindísimo. Me apareció fuerza, mucha fuerza y el cuerpo se me puso más erguido, ¿no?
y tiene sentido en este momento. Bien. Y ahí están apareciendo las Entrega, palabras, sí, gratitud, ansiedad. ansiedad, entrega. Antes hubo, lo quiero poner porque antes pasó ya. Flor Salinas dice alegría. Mm, Estaba Nati Olea que dijo me hizo ruido las tripitas. Agnus emoción y angustia. Dani Rambaldo entrega. Se me chispoteó. Sandra Ruffet, gratitud y ansiedad. Nati, expansión y miedo. Diana, inquietud. Clara Cori, espacio. Mariana, enfocada. Manuela, adrenalina, amor, emoción, cosquillas en la panza. Pieri, felicidad por la vida. Incertidumbre por el destino. Confianza. Embebadas. Patria del hoyo. Mil posibilidades. Ansiedad y tranquilidad y paz. Bueno, sí a Montonazo. todo, como decimos en constelaciones. Sí a todo y a todos. Y Juli Casta dice Totalmente, ¿no? Que despegadito. también, perdona, busque el poder recibir, ¿no? Y está perfecto Sí, lo que aparece, porque en general lo que aparece además me permite ir al siguiente paso, que es mucho lo muy que bien. decimos en eso, que decimos en constelaciones, y que también es un poquito prestado de las constelaciones estructurales que otro día también podemos hablar, que es algo con formatos muy específicos, ¿no? Pero esto de la habilitación para el próximo paso, ¿no? ¿Y quién da esa habilitación? Yo. Yo. Entonces, bienvenida, bienvenida esa habilitación, a ver si fue agradable, maravilloso, y si no fue agradable, bueno, para mirar un poquito más, ¿no? Muy bien. Bien, bueno, Agus, de mi lado, encantadísima, encantadísima, muchas gracias a toda la gente que se conectó, un placer total, y seguiremos. Y sí, no nos queda otra. Bueno, gracias por invitarme, Sol. No lo hubiera hecho si no hubiera sido con vos. Gracias, Te gracias. traje, Agus, y a mí me encanta, realmente iniciar con vos es maravilloso. Bueno, Gracias, hermosa, corazón. miles de Nos vemos besos, pronto. besos a todos y nos vemos todos prontito. Sí, 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 y que, bueno, que nos manden de qué se puede hablar, porque por ahí nos vamos por las ramas. Eso hay que hacer totalmente, una encuesta o totalmente, y algo. vamos, sí, vamos profundizando según, sí, además tenemos esa capacidad, ¿no? Nos encanta como que nos Sí, propongan un hablar. tema y No pasa empezamos a nada. hablar. Bueno, Gracias, Sol. bueno, Gracias a no, por todos. favor. Buenas noches. Adiós, adiós, ahora vamos a ver cómo cierro esto. Buenas Suerte. noches. Mm, Yo no sé, es todo tuyo. Ay, No, yo estoy tratando, Agus, por Dios. yo Bueno, abandono, estamos ¿eh? aprendiendo. Sí, 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 hermosa, vaya.